Cristina miente cuando pide auditorías y en realidad está tirando la pelota hacia adelante. En realidad finge no conocer que ya se hicieron varias auditorías respecto de las obras públicas del gobierno de los últimos 12 años. Y los resultados son escandalosos, son estremecedores y por eso muchos de esos resultados han derivado en causas que está investigando la justicia. Por ejemplo, los sobreprecios que se encontraron producto de la investigación que hizo Vialidad Nacional o nada menos que la Auditoría General de la Nación. Sobreprecios de promedio del 50%, sobre todo en que fue el que mayor cantidad de obras públicas recibió por parte del matrimonio Kirchner, que era su socio, que era su cómplice, Lázaro Báez. En el caso de Lázaro Báez, la mitad de las obras públicas no se terminaron. Las cobró y no se terminaron. ¿Sabe cuánto tiempo tardaba el Estado para pagarle a Lázaro Báez? En 30 días. En 30 días le liquidaba los certificados. Al resto de las empresas constructoras, nunca menos de 120 días. La verdad que todo el sistema de obra pública, que todo ese adelanto que se daba, que esa era parte de la coima, luego esa idea de revisar los costos, porque se agregaba a hacer una piecita más o 2 kilómetros más de ruta, y eso significaba que se aumentaban nuevamente los gastos para el Estado y nuevamente se ponía en marcha esta maquinaria de la coima. Eso fue lo que fue enriqueciendo en forma atómica, gigantesca, al señor Lázaro Báez y obviamente a la familia presidencial. Si la expresidenta no se acuerda de ese tipo de situaciones, bien podría preguntarle a dos personas. Al doctor Horacio Rosati, que acaba de jurar, de incorporarse a la Corte Suprema de Justicia, que fue ministro del gobierno de su marido, de Néstor Kirchner, renunció cuando le quisieron aplicar la misma fórmula que le aplicaban a todos. Es decir, vamos a construir cárceles, pero tenés que poner el 15% de coima o el 20% de coima y de regreso y de retorno. Si no se acuerda, pregúntele a quien fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, íntimo de la familia Kirchner, Sergio Acevedo, que cuando le dieron la llave en mano con la coima incorporada para Santa Cruz, también se fue del gobierno y entró en un ostracismo del cual todavía no ha salido. Si no se acuerda de esta situación, sería bueno comprender cómo era esa lógica contada absolutamente por todos, por intendentes, por gobernadores y por empresarios privados. Los autores materiales de esto eran Julio Devido y José López. No sé si lo ubica a la presidenta. Y los autores intelectuales eran Néstor Kirchner y Cristina. Cristina miente cuando dice: yo soy solamente una propietaria que alquila inmuebles. Primero, no hay antecedentes de alquileres de semejante valor. Altísimos alquileres muy por encima de los alquileres de mercado. Siempre han tenido inquilinos muy generosos que eran capaces de pagarle, tanto por los departamentos como por las habitaciones, sumas de dinero muy por encima de lo que el mercado planteaba. Y encima, dos de los principales inquilinos, ¿quiénes eran? Qué casualidad, Lázaro Báez y Cristóbal López. No hay forma de explicar el alquiler de habitaciones en los hoteles que luego, habitaciones que no se ocupaban por más de 14 millones de pesos, y Máximo Kirchner recibía los cheques de Lázaro Báez y distintos tipos de contratos de alquiler. Así que en ese caso hay que decir que o eran demasiado tontos porque pagaban alquileres altísimos, además Cristóbal y Lázaro, que tienen un montón de propiedades, no tenían por qué alquilar. Sin embargo, pagaban intereses y pagaban alquileres altísimos. Digo, o son muy tontos porque pagaban demasiado, o son demasiado vivos, y los tontos somos nosotros, o por lo menos nos quisieron tomar de tontos a los argentinos. Cristina miente porque dice que ganó parte de su dinero ejerciendo como exitosa abogada. No hay un antecedente de un juicio, un expediente que Cristina Fernández de Kirchner haya llevado como abogada y haya ganado y que eso le haya significado un ingreso importante de dinero. Es más, cuenta diputados valientes que sí presentaron en su momento habeas corpus, como Rafael Flores, que hubo un juicio que llevó adelante la expresidenta de la Nación, Cristina, allá en Santa Cruz. Era el juicio entre una empresa que echaba a una empleada embarazada y Cristina la defendió a la empresa. Y lo último que le cuento respecto de este tema es que en ningún momento Cristina
ganó ningún juicio, pero ¿cómo hicieron para comprar las primeras propiedades que fueron importantes? Básicamente con una actitud usurera, apelando a la 1050. La 1050 era una ley de la dictadura que mandó al desalojo, que les hizo perder las casas a mucha gente humilde y a muchos sectores de clase media y clase media baja. Quitarles esas casas fue la manera en que hicieron los primeros palotes de la fortuna de los Kirchner, no como exitosos abogados. Cristina Fernández de Kirchner miente cuando dice que viene defendiendo los derechos humanos desde el principio de su vida política. Y la verdad, no hay un solo elemento audiovisual, no hay un documento en donde se vea la firma de Cristina o de Néstor defendiendo los derechos humanos, reclamando juicio y castigo durante la dictadura. Es más, y muy entrada a la democracia, cuando Néstor Kirchner era intendente o gobernador de la provincia de Santa Cruz. Hay que preguntarle a los derechos humanos, a los organismos de Santa Cruz, de qué manera los ninguneaban y hasta se negaban a hacer un acto de homenaje el 24 de marzo. Después sí, cuando llegaron a la presidencia, por supuesto, se hicieron cargo del tema de los derechos humanos y lo utilizaron como escudos para llevar adelante esta suerte de plan delictivo para saquear el Estado que llevaron adelante como nunca se había visto en la historia nacional. Fíjese que el propio Sergio Schocklender cuenta que el dinero negro que manchó el pañuelo blanco de Eve de Bonafini se lo daban directamente Julio De Vido o José López, también siempre los mismos, pero bajo la supervisión de Néstor o de Cristina. Cristina miente cuando dice que ella integra el mundo democrático, popular y progresista. 7 veces integró la boleta de Carlos Menem, que no tuvo nada de progresista y fueron los mejores alumnos y amigos personales de Domingo Cavallo durante la convertibilidad. Cristina miente cuando dice que es una perseguida política. Nadie la persigue por sus ideas, la persiguen por sus delitos. Nadie en su sano juicio puede sostener que el gobierno de Mauricio Macri, que directamente ni se mete, prácticamente ni le interesa lo que pasa en el periodismo o en el debate público, está ordenando que persigan a Cristina Fernández de Kirchner, es insólito. Cristina miente cuando habla y se llena la boca hablando maravillas del Papa Francisco ahora, cuando en su momento se le envenenó la sangre cuando supo de su designación y solo una llamada de Rafael Correa, un católico muy fervoroso, la convenció de que estaba equivocada y que no tenía más que combatir a Jorge Bergoglio, porque hasta ese momento le habían negado los Te Deum, le habían mandado a Estiuso para que lo espiara a Jorge Bergoglio. Néstor Kirchner había dicho que era una suerte de jefe de la oposición y lo satanizaba, y como si esto fuera poco, una vez que Jorge Bergoglio fue consagrado como papa, tuvo que pasar un par de días hasta que Cristina reaccionara y empezara a darse cuenta que políticamente no le convenía hacer lo que estaba haciendo. Cristina miente con las cifras. Los números de la pobreza, los números de la inseguridad, los números de la inflación que estuvo malversando durante todo su gobierno han generado dificultades de todo tipo en este país. Y además, inflar el nivel de crecimiento de la Argentina, del PBI, le entregó la friolera de 1.500 millones de dólares a los buitres que apostaron a los bonos que tenían un cupón con el crecimiento del PBI. Inflaban los números para quedar bien en la Argentina, los números del crecimiento, pero mientras tanto los muy nacionales y populares le daban el dinero a aquellos que habían comprado los bonos que estaban atados a ese nivel de crecimiento. Y finalmente, Cristina miente cuando dice que mañana tiene que ir al médico, tiene turno con el médico, y le pide al doctor Bonadio que le cambie la citación. No quiere ir a las 10 de la mañana y el doctor Bonadio accede, la cita a las 13 horas. Miente porque cualquier médico le cambiaría un turno a la expresidenta o no. Miente porque en realidad no quiere ir a la misma hora que Lázaro Báez, porque Lázaro Báez está citado por el doctor Sebastián Casanelo a la misma hora y no se quiere cruzar, no se quiere manchar Cristina con las manos de plata sucia de Lázaro Báez. Quiere tomar distancia, como hizo Máximo cuando venían en el avión, que dejó que salieran los hijos de Báez para que los insultaran, etcétera, etcétera, y él se quedó al final para despegarse. Cristina se quiere despegar de Lázaro, como si Lázaro no hubiese estado cenando en la casa de Cristina la última noche en la que Néstor Kirchner estuvo vivo, como si Lázaro no le hubiese regalado ese mausoleo faraónico que es un monumento a la corrupción, como si Lázaro no hubiera existido durante todo este tiempo y Cristina no quiere cruzarse mañana, pero el juez accede y está citada a las 13 horas. Finalmente, Cristina debe comprender que a esta altura
Hay un pabellón en la cárcel de Ezeiza donde empieza a generarse casi el ingreso de un gabinete. Por lo menos los colaboradores de Debido ya van quedando pocos de los más importantes y de los secretarios de Estado. Sin lugar a dudas, está pasando por el peor momento de su vida política, se siente acorralada la presidenta y por eso reacciona con este nivel de agresividad que es similar al que tenía en el poder, pero que desde el llano todavía no lo había evidenciado. Cristina miente, puede seguir mintiendo, pero no terminó de comprender que hay un gran sector de la población argentina que dijo: basta de mentiras. Le doy mi palabra.